Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas tardes a todos, otra vez entre ustedes y nosotros, el programa de la conducción del doctor Jorge Enríquez, a la cual estamos esperando. Y bueno, un día intenso hoy, después de una semana también intensa. No podemos decir que en Argentina las cosas no suceden en forma rápida y pasamos de un día para el otro, pasamos con noticias de todo tipo, todas que nos acaparan la atención. Hoy acaba de salir, hace unas horas, el dictamen favorable en el Senado de la ley bases, así que bueno, hay cantidad de gente que está analizando el dictamen para ver cuáles son digamos, las coincidencias con el proyecto original que entró al Senado. Y bueno, lo que finalmente se resolvió, así que están intensamente trabajando en los estudios jurídicos, en las empresas, analizando el dictamen. Hoy entonces va a ser un día realmente intenso, fue en el Senado y seguirá, digamos, seguramente durante toda la tarde, porque es una novedad bastante importante para la Argentina en general, ¿no? Convengamos que entendemos que la ley bases, o por lo menos eso es lo que uno tiene la esperanza, va a ser un puntapié para el desarrollo económico e institucional, ¿no?, del país. Bueno, esperemos que a través de la ley base tengamos realmente esa ola de inversiones que el país está necesitando, digamos, un marco regulatorio para que las empresas quieran invertir en la economía del país, ¿sí? En fin, en lo que estamos esperando todos los argentinos, ¿no? Que tanta riqueza que tenemos finalmente pueda ser explotada y bueno, que las inversiones hagan que nosotros, los argentinos, vivamos un poquito mejor. Bueno, por otra parte, hoy entendemos que vamos a tener algunas notas de gente bastante importante, también que nos va a aclarar bastante el panorama, entre ellos el doctor Roberto Kachanowski. Si tenemos la suerte, vamos a tenerlo también al doctor Emilio Apud, y tal vez tengamos la suerte de que salga el presidente de La Libertad Avanza en el Senado, a cargo del bloque. Que vamos a ver si tenemos la suerte, lo vamos a tener, esperamos que así sea. Y a ver, disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Y mientras tanto estamos esperando al doctor Jorge Enríquez, que prometió que en poquitos minutos estaba acá, estaba también con un tema particular, así que bueno. Mientras tanto, también hemos tenido otro tema muy importante, que ha sido el cambio de gabinete, ¿no es cierto? La salida, ustedes recordarán, ayer nomás, la salida del ex jefe de gabinete, Pose, y ahora bueno, lo tenemos al doctor Francos como nuevo jefe de gabinete. Una persona que bueno, hasta ahora se ha mostrado siempre un hombre muy equilibrado, dialoguista. Hemos tenido la suerte de verlo por televisión en otros ámbitos de lo que era su gestión hasta este momento. Y ayer mismo, bueno, la primera reunión de gabinete que se hizo a la mañana en un café, como todo el mundo vio seguramente por televisión. Y bueno, eso es un nuevo ordenamiento dentro de este Poder Ejecutivo.
Esperemos que todas estas cosas de cantaciones vayan sirviendo para ir mejorando y acelerando la gestión en todos los ámbitos, ¿no? Así que como veníamos adelantando, las cuestiones en Argentina son vertiginosas. Bueno, ya sabemos que tenemos esos problemas también con los comedores, los reclamos de la gente para que se libere la comida que está en depósitos y que el gobierno dice que, son en principio para una especie de backup, de garantía para épocas de crisis. Bueno, nosotros entendemos que estamos en una época de crisis, pero el gobierno ha tomado la decisión de ver bien exactamente cómo se distribuyen esos alimentos, que hasta ahora aparentemente se distribuían sin ningún tipo de control y a cualquiera, e incluso que se hicieron grandes negocios con esos alimentos. Acá lo tenemos al doctor Jorge Enríquez, que acaba de arribar a la radio, y le quería adelantar, hicimos una especie, antes de que llegaras, de recuento de las cosas vertiginosas que ocurren en Argentina, ¿no? Hoy salió, decíamos, el dictamen en el Senado de la Ley Bases, el cambio de gabinete, de jefe de gabinete Franco por Pose, los temas relacionados justamente con el Ministerio ¿cómo se llama? El Ministerio de Desarrollo Social, que está reteniendo alimentos para ver si efectivamente los entrega a la gente que va a ser idónea para distribuirlos. En fin, una cantidad de cosas que en Argentina, todas vertiginosas, en minutos cambiamos de problemáticas. Así que ¿cómo está Jorge? Muy bien, muy bien. Sí, efectivamente, buenas tardes. Antes que nada, disculpe la demora, pero siempre el tráfico juega alguna mala pasada. Sí, efectivamente, el tema de los alimentos es muy preocupante, sobre todo después del mensaje que dio el otro día Monseñor Ojeda Quintana, Jorge Ignacio García Cuerva, lo confundí con el presidente de la Conferencia Episcopal, Oscar Ojeda, no, Jorge Ignacio García Cuerva. Y realmente es una situación preocupante y hay que buscar las cosas siempre en su justa medida. Es cierto que hay muchos sectores de la población que están muy sumergidos. Es cierto también que acá había que mirar con mucho detenimiento todo el tema de los comedores, porque de 3.385 comedores totales, en funcionamiento había 1.766, 1.607 no existen, y hay comedores que hay que volver a visitar, que son 12. O sea que el 50% de los comedores no existían, de los comedores comunitarios, de los comedores totales. Estamos hablando de aquellos, no estamos hablando de lo que se refiere ni a Cáritas, ni a las iglesias evangélicas, ni de otros cultos, como puede ser los relacionados con el culto judío, ni el culto musulmán. Estamos hablando nada más que de los evangélicos y de Cáritas. Entonces, que esos evidentemente cumplían la función social, y ahí sí que el control es muy férreo, porque las órdenes religiosas se manejan de esa manera. Pero sí había 1.700 comedores que no existían, incluso algunos estaban dibujados en un country. Entonces creo que el gobierno lo que ha hecho ha sido muy lógico, que era hacer un relevamiento de esos comedores, máxime cuando se habilitó una línea, la 134 en el Ministerio de Seguridad, para que se denunciara a aquellos que por no concurrir a marchas, no concurrir a piquetes, eran castigados, subrayo la palabra castigados, penalizados, en unos cuadernos que se encontraron en un comedor vinculado con el Polo Obrero. Recordemos que el Polo Obrero es la organización piquetera vinculada con el Partido Obrero, y que tiene personajes como Eduardo Beliboni, que todavía sigue cacareando, más allá de que son bastante más flacas las marchas que ahora puede realizar, con lo cual yo, y esto no es un argumento, creo que si la gente no concurre es porque evidentemente el hambre que le está señalando, más allá de la situación que está pasando todo el mundo y que nosotros también lo vivimos en todos los órdenes sociales. Pero lo que yo digo es que evidentemente si hubiera sido tan catastrófico,
Lo dije ayer en un programa de televisión con una diputada del Frente para la Victoria, Unión por la Patria, otros apellidos que se camuflan siempre el peronismo. Hubiera habido ya saqueos, y hubiera habido hurto famélico, y hubiera habido otras cuestiones vinculadas a la desesperación que provoca el hambre. Yo no digo que estemos en una panacea ni tengo un argumento de señora gorda. Simplemente lo que estoy diciendo es que evidentemente los números cantan. 3.300 comedores, de los cuales funcionaban 1.700. Eso por un lado. Por el otro lado está el segundo tema, que es el que se vincula con la denuncia que se hizo ante el juzgado del juez federal Casanelo, que está avanzando y que me parece que Beli Boni la va a pasar mal, porque incluso algunos referentes del Partido Obrero han dicho que muchos de los fondos que la gente que iba a esos comedores comunitarios hacía un aporte que se le descontaba de los planes sociales. Esto está perfectamente documentado, y los cuadernos que allanaron en la casa del segundo de Beli Boni está totalmente, dicen, bueno, Beli Boni sale con argumentos como descalificando los cuadernos de Centeno como si los cuadernos no fueran una prueba. Obviamente que los cuadernos no son una prueba, pero se compadecen con otras. Si hay consistencia entre las declaraciones juradas y el modo de vida de muchos de los piqueteros con los ingresos que tienen, evidentemente es otro factor más, otra presunción más cierta, grave, precisa y concordante, como para darnos cuenta que esta situación es una situación absolutamente anómala, es una situación que se está cometiendo un ilícito. Las comidas incluso que iban a los comedores se vendían. Ponen el ejemplo de Margarita Barrientos. Claro, hay algunos que estaban funcionando correctamente, como el de Margarita Barrientos, pero sabemos que muchos de los de Beli Boni, que ahora no aparecen en las marchas, no funcionaban. Los de Beli Boni, como los de Pérsico y como los de otros dirigentes, como Menéndez, como otros dirigentes. Acá lo que dicen es, bueno, nunca nos hicieron ningún problema las autoridades anteriores en el ministerio anterior llamado de Acción Social, y ahora de Capital Humano la hacen. Claro, muchachos, pero si estaban de los dos de demostrador. Pérsico era funcionario y a la vez era el que recibía para su comedor comunitario, entonces obviamente iba a todas las cuentas, las iba a validar. Ahora descubrimos también que muchos de esos estaban dirigidos a Beli Boni, dice que había facturas truchas, y entonces dice que denunciaron, un solo caso tiene, pero hay centenares de casos de, por ejemplo, se desviaban fondos que iban a los comedores para imprentas, para imprimir que el menú del día. Me parece que el argumento es muy inocente, muy baladí, y creo yo que en esta dirección me parece que el gobierno está correcto. Haciendo una aclaración, porque yo cuando las cosas del gobierno actual están mal, las critico, pero las cosas cuando están bien hay que decirlas. La UH y el plan alimentar han recibido un porcentaje equivalente en términos constantes a la inflación habida desde el mes de diciembre hasta la fecha. O sea que acá se ha mantenido ese valor en esos planes. AUH, la asignación universal por hijos, y la tarjeta alimentar. Lo que pasa es que es a donde tiene que ir. No tiene que ir ni a organizaciones sociales ni tampoco a los intendentes. Tiene que ir a tarjetas con nombre y apellido de la gente. Espero que después las tarjetas no terminen como el caso de Chocolate. Claro que acá es más difícil porque las tarjetas directamente las expide el Ministerio de Acción Social y no es lo mismo que las expida un ministerio donde hay una serie de controles que él expida, por ejemplo, una autoridad de un bloque partidario o una autoridad de un cuerpo legislativo. Creo que esto es un punto señalando lo que vos habías dicho y bueno, acoplándome a lo que también comentaste, la separación de Nicolás Pose como jefe de gabinete. Creo que la decisión es una decisión inteligente, más allá que yo no sé si espiaba o no espiaba a Karina Milei y a los demás, si hacía eso, es bastante sucio, porque utilizar los servicios de inteligencia para espiar a funcionarios del gobierno no es la función que tiene que cumplir un servicio de inteligencia. Un servicio de inteligencia está para otra cosa, no para andar metiéndose en la vida privada o espiando a funcionarios, sino un servicio de inteligencia tiene que servir para prevenir
ataques contra la soberanía del país. Esos servicios de inteligencia no funcionaron si no hubiéramos tenido los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel. Evidentemente, y no tendríamos tampoco, si esos servicios funcionaran, de inteligencia, que un avión iraní estuvo sobrevolando sobre suelo argentino hasta que al final aterrizó en Córdoba por un problema logístico, sin que nadie supiera realmente, o mejor dicho, se sabía, pero era más importante en ese momento andar espiando a opositores que estar cuidando la soberanía nacional. Entonces me parece que no quiero entrar en eso porque no me consta que Nicolás Pose haya incurrido en esas actividades. Si fue, la verdad que es deplorable. Lo que sí entiendo es que un jefe de gabinete no puede decir alegremente: no voy a dar ningún reportaje porque me parece, ni voy a hablar con la prensa porque me parece que un jefe de gabinete está para ser un fusible. La Constitución, en el artículo 100, determinó claramente, más allá de que sea el jefe de la administración y que sea quien supervisa los actos del gobierno y que sea quien realiza los nombramientos de las segundas y terceras líneas, la Constitución en el espíritu estaba asignarle un papel preponderantemente político y no técnico. Por eso creo que Milei se equivocó al haberlo designado a Nicolás Pose en ese cargo, porque podía ser un excelente CEO, pero evidentemente la política es otra cosa, como se está demostrando en estos días, y me parece muy inteligente haber puesto a alguien que viene de la política, que conoce mucho de la política, aunque por ahí alguno lo pueda catalogar como la casta. Hace poco, hablando con un dirigente de La Libertad Avanza, muy encumbrado, le pregunté qué es la casta. La casta es lo que nosotros definimos qué es la casta, porque evidentemente hay muchos funcionarios del gobierno, y no es peyorativo esto, que han estado en la actividad política en forma permanente, caso de Guillermo Franco, a quien conozco hace muchos años, y puedo decir que desde aquellos comienzos con el Partido Federal en el Consejo Deliberante, llamado en ese momento Consejo Deliberante, era una de las pocas figuras que se destacaba por ser un concejal aplicado y un concejal del cual nunca se tejió ningún manto de sospechas, como tampoco con el fallecido Norberto Laporta, ni con Enrique Matoff del radicalismo, ni con Facundo Suárez Lastra de la Unión Cívica Radical. Había otros muchos más seguramente, pero los que se destacaban en ese momento eran esos 4 que nombré yo. De tal suerte que creo que conoce la política, sabe que la política es saber, la democracia es saber convivir en la discrepancia, que es la búsqueda permanente de consensos y de acuerdos, no es imponer la prepotencia del número, que en este caso, por supuesto, además el número es muy flaco porque la debilidad institucional y parlamentaria de este gobierno no se puede poner en discusión, porque la luz es clara. Entonces me parece que ha sido acertado porque entiende que con la política va a poder avanzar en el proyecto y los planes de gobierno, que bueno, son a los que se comprometió Milei, y creo que siempre se les dio emergencias a todos los presidentes, y en un plazo asaz breve. El que se le tardó más en darle las emergencias, casi más de medio año, fue a Mauricio Macri. Por eso cuando hablaban de la designación de Rosengren y de Rosati en la Corte, bueno, él lo tuvo que hacer por un DNU que obviamente nunca llegaron a asumir, ni siquiera hicieron actividades administrativas, ni siquiera cobraron un sueldo hasta que el Congreso les dio la aprobación, el Senado. Dicho esto, me parece que el tema de Milei ha comprendido que el tema pasa por la política, le guste o no, y sabe también de que el año que viene, por más que piense que puede llegar a sacar una cantidad homérica de votos, va a ser muy difícil que pueda controlar ambas cámaras, primero porque el Senado se renueva por tercios, o sea que solamente 9 provincias van a designar a sus senadores. En el mejor de los casos, ganando las 9, tendría 18 senadores más, y con eso no se acerca, pero no tiene mayoría propia, y en diputados también es difícil por la composición de las listas que se pueda dar esto, ¿no? Entonces me parece que es atinado lo que ha pasado y por supuesto, porque muchas veces la gente dice no recordamos lo que pasó antes, sí lo tenemos muy presente, muy en claro, y para transitar este presente de Milei, lo bueno es estar recordando lo que fue la administración anterior, y sobre todo cuando uno ve estas inmundicias, esta podredumbre que uno ve con el caso del señor
Fernando Espinosa, que todavía no tuvo la decencia ni la dignidad ni la hombría de bien de presentar la renuncia, o cuanto menos pedir licencia, y si es inocente, presentarse como hemos hecho los hombres de bien, y en mi caso lo he hecho también, de presentarnos a la justicia cuando se pone algún manto de sospecha sobre nuestra conducta. Tampoco lo hizo Beliboni, que está escondido y que anda con carretillas, pero esas carretillas de expedientes se las tenía que llevar a Casanelo y no andar paseándolas por la 9 de julio. Dicho esto, concluyo mi semblanza de lo que fue esta semana. Sí, tomate un segundo para respirar. Bueno, porque yo me pongo cuando entro en training, no me para nadie. Porque, no, lo que pasa es que después el tiempo es corto en general, ¿no? Cuando uno tiene tanto contenido para dar, finalmente el tiempo se queda corto. Por supuesto. Y bueno, otro de los comentarios, Jorge, que te tengo así, digamos, te tengo bien suelto, es el tema de que acaba de salir dictamen en el Senado, ¿no? En el Senado de la Ley Base. ¿Qué te parece? Está muy fresquito esto, pero bueno, ojalá que salga todo bien y que podamos liberar a la Argentina de las pesas que nos impiden el progreso económico, ¿no? Yo creo que esto se relaciona con lo que estábamos hablando antes. Es necesaria la ley base para que el gobierno tenga sus instrumentos. Si se la dimos a un enfermo que anda diciendo ahora por el mundo que está bien que las mujeres vendan su cuerpo, se venda falopa y que se pueda comprar hongos alucinógenos, que debe haber seguramente ingerido alguno de ellos, como Alberto Fernández, que se le dieron, yo las voté en contra porque sabía que evidentemente Fernández no podía haber hecho, no podía de ninguna manera, porque llegaba sin ninguna legitimidad de origen, llegaba simplemente por el dedo puesto de Cristina. Si se la dimos a él... Qué reflexiones inteligentes, ¿no? Interesantes las que hizo, ¿no? Pues sí, este tipo no tiene otras cosas mejores de que hablar. Pero es un pobre hombre que está desvariando, evidentemente. Es un hombre que llegó a un lugar donde no se imaginó que llegaba, y entonces en lugar de cortar los hilos de la titiritera, siguió siendo, y esas cosas que cuando alguien va a un... hago esto o lo otro, la vida te pasó encima, como un tren. A él le pasó, sí, habrá sido bárbaro. En los libros de historia va a figurar como un renglón, con un renglón solito, iba a decir el peor presidente desde el retorno a la democracia en 1983. Pero bueno, si se la dimos a él, se la dieron a todos. Acá tengo un cuadro, lo que tardaron en dárselas a los demás. Por ejemplo, Eduardo Duhalde, 4 días. Fernando de la Rúa, después del desastre de Menem, se la dieron en 5 días porque evidentemente el peronismo quería huir para adelante. Kirchner, 10 días. Alberto Fernández, 10 días. Les aclaro que 10 días contado desde la Asunción, que en el caso de Fernández ya estábamos en periodo extraordinario de sesiones, porque las sesiones terminan regularmente en el mes a fin de noviembre. Principio de diciembre. Cristina Kirchner a los 11 días, Cristina Kirchner de vuelta a los 16. A Mauricio Macri recién se la dieron pasados ya los 6 meses de gobierno. Y a Milei estamos en veremos todavía. O sea que esperemos que esto se produzca, que este despacho de comisión tenga éxito y que sea aprobado en el Pleno. Que no aparezcan los Lustó de la vida moviendo el arco, cambiando la cancha cada 5 minutos. Porque en el caso particular de Lustó me parece que es un muchacho que lo único que ve, padece de ombliguismo, ¿no? O sea, se mira él, es como decía un amigo mío que decía que él era tan ególatra que se iba a la punta del obelisco a ver cómo se veía la ciudad cuando él no estaba en la ciudad. Entonces, esto es lo mismo. Para suicidarse se tiene que tirar del ego, con eso basta. Pero bueno, es el presidente de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical tiene otras figuras muy destacadas, como el senador Vichy, que es el presidente del bloque de senadores. Mismo en la Cámara Alta está Carolina Lozada. Hay valores puntales muy elevados, y entonces, bueno, evidentemente
Ahí parece que Lustó fue con barbijo a la comisión del Senado. No sé por qué, porque no hay epidemia de nada. Si lo hizo por una payasada, no sé, la verdad este muchacho no lo entiendo. Este muchacho, después de haber llevado con la 125 al país casi al borde de una guerra civil, con el conflicto que armó con el campo, todavía tiene el tupé de hablar. La verdad que a veces estas cosas no se entienden. Yo sinceramente lo digo, no me parece que sea, y creo que va a salir y bueno, volverá a diputados, y diputados lo refrendará, como esto será mayoría simple, lo refrendará con la misma, lo aprobará de vuelta con la misma mayoría. Me parece que generar en esta etapa hacer obstruccionismo de alguien que por debilidad parlamentaria no ha podido estar presente, sacar una ley, me parece que además cuando es una persona que no ha revelado actos de corrupción, ni se ven actos de corrupción en el gobierno, me parece que, hoy también decía Cristina Kirchner que estaba haciendo giras artísticas en un tuit, y yo me pongo a pensar, yo nada más que pensaba cuando fue a vender productos de la salada en Angola, a mí me dio vergüenza ajena, y cuando hablaba en el Angola de las virtudes sexuales que tenía la carne de chancho, me da vergüenza ajena. Entonces esta mujer, ¿cómo puede hablar? El presidente Milei se ve y se encuentra con las principales figuras mundiales de la economía del conocimiento, entonces de la industria del conocimiento. Entonces me parece que hay que tener un poco más de respeto, hay que llamarse a silencio. Hicieron un gobierno que fue catastrófico. Van a un programa de televisión, el otro día lo vi el Cuervo Larroque, no saben, balbucea, no saben qué responder cuando le hacen algunas preguntas como el tema de los alimentos, de los comedores, cómo funcionaban. Y bueno, definiría la justicia, esto. No, muchachos, si son honestos, si son decentes, díganlo, y como vuelvo a repetir, vayan a la justicia. Y nos están haciendo, hoy viene muy enfervorizado, y nos están haciendo una seña porque tenemos que ir a la pausa. Te espera, elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, y ahora en esta segunda parte del programa tenemos la visita de alguien que siempre nos ilumina con sus razonamientos tan sesudos, económicos, y su profundo conocimiento que tiene de estos temas. Me refiero a Roberto Kachanowski. Buenas tardes, Roberto. Te habla Jorge Enríquez y Lautaro Nieto. Y ¿Cómo
¿Cómo te va? Hola, sí, hola. Sí, ¿cómo estás, Roberto? Te escuchamos bien, ¿eh? Sí, perfecto. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo ves esto del aumento mejor dicho, de la baja de la tasa de interés? Esto se compadece evidentemente con el tema de esa pequeña disparada que tuvo el dólar, ¿no? Sí, a ver, eso es lo que están tratando de hacer, es pasarle toda esa deuda que tiene el Banco Central, que son los pases, para que la gente tenga una idea, había llegado el monto máximo a 35.000 millones de dólares. Eso generaba una cantidad de intereses que el Banco Central tenía que pagar todos los días, y entonces le generaba lo que se llama gasto cuasi fiscal. Lo que están haciendo ahora es pasarle toda esa deuda al Tesoro a través de lo que se llama la LECAP. Entonces, por eso bajaron la tasa de interés, porque empezaron a bajar la tasa de interés para licuarla, ponerla por debajo de la tasa de inflación, y le está transfiriendo al Tesoro toda esa deuda, con lo cual desaparecería del Banco Central esa deuda y supuestamente levantarían el cepo. ¿Se entiende el proceso? Sí, ahora, perdón, sí, la transfieren del Banco Central al Tesoro. Al Tesoro. Con lo cual la deuda... Perdón. El Tesoro y el Banco Central son de la República Argentina, ¿no? ¿O me equivoqué? Sí. No, le transferí, la pasa de un lado de un bolsillo a otro. Claro. Es así. Pasar la deuda de un bolsillo a otro. Ahora, el tema es que al pasarle esa deuda al banco, al Tesoro, el Tesoro va a tener que pagar intereses todos los meses, por eso. Empiezan a veces en junio, julio, agosto, etcétera. Por lo tanto, van a tener que poner en algún lugar los intereses a pagar. Y eso le va a quitar lo que él dice que no es negociable, que es el superávit financiero. No va a tener nada, va a tener que pagar. Como el Tesoro va a tener más deuda, va a tener que pagar esos intereses que antes pagaba el Banco Central. En realidad va a pagar más intereses, porque como la deuda es de más largo plazo, los intereses son más altos. Entonces, va a tener que pagar más intereses. Eso va a hacer que tengan déficit fiscal y que el impuesto país no lo puedan sacar. ¿Por qué? Porque yo hice la cuenta, rehice todos los números. ¿Qué hubiese pasado con los números fiscales en el primer trimestre del año, o mejor dicho, los primeros 4 meses del año, si en vez de haber dejado en 7,5% el impuesto país, si en vez de haber subido el impuesto país al 17,5%, lo hubiesen dejado en el 7,5%. Vos sabés que lo subieron 10 puntos cuando llegó. Se aumentó los impuestos de entrada. Entonces, dije, bueno, veamos qué hubiese pasado con el resultado fiscal si no hubiese aumentado los impuestos. El impuesto país hubiese tenido déficit fiscal todos los meses. Hoy el impuesto país es el tercer impuesto más importante del Tesoro. El tercer impuesto más importante del Tesoro. ¿Cuáles son los que están en esta? Me imagino que será el ganancias. IVA ganancias, y después, bueno, viene... hubo un mes en donde quedó cuarto, porque creo que el impuesto de cheque le había ganado por unos pesos, así que quedó ahí. Pero básicamente está representando más o menos unos 17 puntos del total de la recaudación impositiva. Así que él el otro día prometió también en Córdoba que cuando levantaba el cepo iba a empezar a bajar los derechos de exportación y el impuesto país. Bueno, la suma de los dos representa el 25% del total de los ingresos del Tesoro. Yo no sé, o sea, ¿cómo va a ser? Me parece bien que baje los impuestos, estoy totalmente de acuerdo. Lo que digo es, vos le vas a transferir más deuda al Tesoro. El Tesoro va a tener que pagar más intereses, con lo cual aumenta el gasto público del Tesoro, obviamente. Más la mayor presión impositiva, la caída del nivel de actividad económica, yo no veo que vas a poder quitar
esos dos impuestos o bajarlos, y por lo tanto lo pienso como, veo que es cepo dependiente, ¿sí? O sea, por más que elimine ¿cómo se llama? La deuda del Banco Central, él va a tener que de alguna forma seguir recaudando lo que hoy le aporta el impuesto al país. Puede ser que le cambie de nombre, Seguro. pero va a tener que cobrar algo, va a tener que cobrar algo parecido. Roberto, te hago una consulta. ¿Cuál era la lógica de pasar deuda del Banco Central al Tesoro para el público, no para que lo entienda la gente? Porque él, digamos, el presidente todos los días habla de ese logro, de que está reduciendo la deuda del Banco Central, pero no sé, porque aparentemente, como decís vos, si pasa deuda de un bolsillo al otro, ¿cuál es la mejora de la economía en general que él pregona, digamos? Bueno, ¿O no existe? La lógica sería esta. Si vos tenés deuda en el Banco Central, esa deuda que tiene el Banco Central con los bancos se la compraron al Banco Central, esa deuda, con los depósitos de la gente. Entonces, él lo que tiene miedo es de libero el mercado de cambios, si sube el tipo de cambio, la gente va al banco, retira pesos, pero cuando quiere retirar los pesos, el banco se da vuelta y le dice al Banco Central, como tengo el cliente en la ventanita, tomá estos pase pasivos que me dice, la deuda esa que te compré, dame los pesos. Y el Banco Central no los tiene que emitir. Entonces entraría a ser un proceso hiperinflacionario. Ese sería el razonamiento que le está haciendo. Ahora, el punto es, bueno, Macanudo, lo sacás del Banco Central y lo llevas al Tesoro. ¿Y con qué lo vas a pagar? Claro, porque además la gente no sabe, le importa nada. La gente, si hay una corrida, va a la caja y pide la plata igual. ¿Y qué van a hacer? ¿Le van a decir que no se la dan? No, a ver, una vez que los bancos se quedarían con liquidez, aunque tampoco se quedarían con tanta liquidez, porque en realidad lo que están haciendo es reemplazarle. Los bancos tienen en el activo hoy esos pases. Entonces le dicen, saca los pases, toma las LECAP. Y las LECAP son un bono que es financiable. Entonces, ¿qué van a tener que hacer los bancos? Suponete si hay una corrida. Van a tener que salir a vender esos bonos para hacerse de pesos. Pero esos bonos van a bajar de valor, todos vendiendo esos bonos hacen bajar de valor y por lo tanto no le va a alcanzar la plata a los bancos para pagar la corrida. O sea que no es, yo mismo no termino de entender qué es lo que quieren hacer. Ahora, los dólares que decían que estaba comprando o que están comprando el Banco Central, ¿los está comprando, por ejemplo, con emisión monetaria o obligando? No, con emisión. Con emisión. Con emisión, obvio. Sí, por eso ahí tiene un problema. Porque él, para poder comprar dólares, hoy está comprando dólares artificialmente baratos. Le dice al exportador, a ver, lo que vos exportaste, los dólares, tráemelos para acá, que yo te los pago en 900 pesos. En realidad el productor de soja le paga menos, sí, al exportador de soja. Pero no importa. Fíjate que dijiste baratos, ¿no? Ese es un concepto que está teniendo todo el mundo hoy y que me parece que es una cosa tremenda, porque, a ver si yo estoy diciendo algo que está mal. Cuando cuando llegó el gobierno y dice, bueno, aumentamos el dólar oficial de 400 o 300 y pico a 800 y pico, ¿no era el momento para bajar las tasas de interés como al 2% anual, como en cualquier parte del mundo, y que el dólar explote 15 días y no esto que empieza a hacer otra tortura nuevamente, que empieza a decir, bueno, ya está mal, ahora nuevamente hay que devaluar, con lo cual, si logran, si ocurre eso, volvemos a lo de siempre. O sea... No, yo creo que había otro mecanismo. El Banco Central tiene unos 66 mil millones de... 66... serían 66 billones de pesos en bonos del Tesoro. Hay uno que tendría que cambiarle al Tesoro de otra forma, pero no importa. Vamos por una forma sencilla, no voy a ser muy técnico. Entonces, lo que podía hacer el Banco Central era cancelar esa deuda que tenía con los bancos, emitía pesos, le decía, toma, te cancelo estos pases pasivos. Le daba los pesos. E inmediatamente salía del mercado a vender parte de esos bonos para rescatar los pesos que había emitido. Y ya tenía en el activo algo, por lo menos podía cancelar, tenía a precio de mercado tal vez un 30 o 40% de esa deuda y el resto ver cómo la podías manejar. Pero acá se mandaron esta macana que ahora yo no sé
¿cómo van a tener equilibrio fiscal? Pues cuando tengan déficit fiscal, ¿qué van a hacer? Van a colocar más deuda. Es una política, O emitir. es una política cambiaria socialista esta. Entonces. Es que, obvio, es una política cambiaria socialista, porque en rigor vos le decís, vos Jorge, le vendés soja a Hans en Alemania. Hans te da los dólares. ¿Y qué te dice el que es el defensor de ¿cómo se llama? El capitalismo, el anarcocapitalista? Te dice, trae los dólares para acá, dámelos acá, que te los voy a vender, te los voy a comprar yo, y a un precio más barato que el del mercado. Estás confiscando parte de tu riqueza. Seguro. Las ventas han caído en shopping, supermercados y ¿Sí? Sí. Vos avisolás, porque hoy se habla de la B corta, de la pipa de Nike, de la U, Sí. no sé. ¿Vos qué avisorás, sin hacer futurología, con los datos que vos tenés y con lo que te manejás? No, la lógica me indica, a ver, no, los datos dan que todavía no está saliendo de la recesión, ¿ok? Así que ese es el primer punto. Ahora, yo no veo que vas a hacer en B, porque en B fue, por ejemplo, cuando fue la pandemia, porque de un día para otro te dijeron no podés trabajar, entonces bueno, se cayó la actividad a cero. Y de golpe te dijeron podés trabajar, entonces de golpe aumentó. O la crisis del 2002, cuando se produjo, ¿te acuerdas? Que Dualde de Balbo salió de la cooperativa y su desastre, cayó el Producto Bruto un 11%. Bueno, una vez que ahí tuviste la suerte de que, o él tuvo la suerte de que subiese el precio de las commodities a mediados del 2002, y bueno, a partir de ahí tenés otra vez. Pero no tenés muchas veces. Acá la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer que recupere el nivel de actividad económica? El consumo no lo vas a tener porque la gente está destruida en su ingreso. La inversión va a tardar en llegar. Se podrá sacar todas las selfies que quiera en Estados Unidos con Elon Musk, con Zuckerberg, no sé, con el que quiera. Pero el tema es, ¿te ponen la plata o no te ponen la plata? ¿Vienen las inversiones o no? Esa es otra. Y la tercera es las exportaciones, pero si al exportador vos lo castigas con un tipo de cambio bajo, hoy estás teniendo, en estos meses, estás teniendo una de las liquidaciones más bajas de exportaciones de los últimos 10 años. O sea, no, los exportadores no están, el productor no está exportando. Claro, están pensando en la próxima devaluación. Por eso te digo, ¿por qué nos sometemos a esta tortura en vez de una vez por todas poner la tasa de interés al 2% como pasa en el resto del mundo y que el dólar se dispare lo que se tenga que disparar una sola vez? Y si eso ocurre, llega un momento que nadie puede comprar dólares porque va a estar tan caro que nadie lo puede comprar. Con lo cual va a llegar a un equilibrio. No manejaría la tasa de interés, sino que liberaría el mercado de cambio, pero con un plan económico y un equipo económico que genere un shock de confianza. ¿Y por qué no liberarías la tasa de interés? ¿Por qué no bajarías la tasa como en los países normales? La tasa de interés no la tiene que manejar el Banco Central. Seguro. O sea, no... Es un precio más de mercado, que la tasa de interés la define el mercado. Salvo que vos me digas la tasa de interés que pago por los pasivos remunerados. Lo que pasa es que, claro, tal cual, esa es la que te digo, porque el Banco Central produce, la inflación la producen ellos. Si vos pones la tasa de interés de referencia al 100%, como estuvo hasta hace poquito, y eso va a generar inflación. Bueno, pero terminó bajándola al 40. Ahora, al 40. Sí, reconozcamos que durante 6 meses hizo un carry trade terrible. Y sí, durante un tiempo la estuvo bajando. La bajó hasta el 40, que te da más o menos 3% mensual o cosa por el estilo, 3,2. Ahora va a pagar 4 y pico por las LECAP, o sea que le va a salir más caro la absorción de moneda, pero el punto es, él va a tener que si no libera el mercado de cambios, va a seguir emitiendo moneda para comprar los dólares que le obligan a los exportadores a venderle. Como esos pesos la gente no los quiere, va a tener que absorberlos. ¿Con qué los va a absorber? ¿Con más deuda? O sea, puede pasar del Banco Central al Tesoro. Puede pasar eso, pero esto es como, ¿viste? Es el mago que saca un conejo de la galera. Bueno, saca un conejo muerto. Roberto, siempre muy claro y siempre poniéndonos en
en línea con un pensamiento que a veces he criticado del gobierno, como le está pasando también a otro de mis referentes, juntamente con vos, que es Ricardo López Murphy, que parece que no le gustará mucho las opiniones de ustedes, pero yo creo que las opiniones de ustedes no solamente son absolutamente lógicas, racionales, sino que están fundadas en la experiencia, en el conocimiento y en los datos, que eso es lo importante. Así que no veo por qué a veces se enoja tanto. El otro día lo volvió a atacar al bueno de Ricardo, que la verdad que es un tipo que como vos impecable. ¿Volvió a insultarlo? No, en el tema del Time dijo dijo como se debe estar muy molesto, como dice este muchachito que es de este egresado de Harvard, no de Harvard, no de Chicago. De Chicago, exactamente. Debe estar un poco molesto. Y Majul, por si la gente no se había enterado, dijo, ¿te refieres a López Murphy? Sí, pero, o sea, en forma despectiva. Por eso te digo, son cosas que no hacen bien, porque evidentemente hay muchos economistas que a lo mejor no piensan como ellos. La vez pasada, Luciano Laspina, que es diputado nacional, conmigo cuando éramos diputados, era un referente dentro del bloque, y hoy lo veo apagado porque hay muchas cosas que él no ve claras, ¿me entendés? Entonces... Mira, yo te diría, con Ricardo López Murphy, sí que lo conocemos hace muchos años, más de 30 años, es más, hicimos un programa de televisión juntos en su momento. Me acuerdo. Pero estoy hablando ya a principios de los 90. Más allá de eso, y sí que tuvimos alguna diferencia en algún momento que me pidió que la acompañara en las internas de las PASO, etcétera, pero después, digamos, se arregló el problema, y más allá de esa diferencia menor que tuvimos, que fuimos a llegar y la resolvimos con un brindis nada más, te diría que, yo no puedo decir, Ricardo es una de las personas, a mi juicio, más claras en el tema económico institucional. No reconocerle la capacidad intelectual a Ricardo López Murphy de necio. Totalmente. Bueno, con vos también ha pasado lo mismo, o sea que la necedad parece que es moneda corriente. Sí. Roberto, muchísimas gracias y como siempre te estamos molestando porque es un placer escucharte. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Jorge. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Y seguimos con nosotros, siempre tan claro, no. La verdad que son mentes brillantes en la economía, tanto él como Ricardo López Murphy, Luciano Laspina, en otros segmentos, Hernán Lacunza también, pero porque son claros cuando hablan y además que no están haciendo este seguidismo que uno está viendo a veces, que parecería que hoy se hace un seguidismo del gobierno. Algunas personas que la verdad que a mí sinceramente no me parece el adecuado, como esta ruptura que ha hecho Patricia Bullrich con el bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires y de una senadora también, porque esto no hace bien. Creo que las decisiones que se puedan tomar respecto a una alianza o no con La Libertad Avanza, cuando uno forma parte de una estructura partidaria, no es simplemente llenar una ficha de afiliación, por lo menos así lo entendí yo toda mi vida. Yo estuve afiliado al radicalismo cuando me pidieron la expulsión porque a mi juicio el radicalismo se había desviado con los Santoro, con los Moró, con los Pese, Miguel Pese, que fue director del Banco Central de la Vida. Bueno, renuncié porque evidentemente constituimos una fuerza nueva justamente con Ricardo López Murphy, así que fue a recrear. Pero mientras estuve en el radicalismo, hasta hacía los aportes por derecha, porque venían por planilla, los aportes partidarios que después se rendían cuentas, y con todas las de la ley. Y bueno, ahora que formo parte del PRO, me parece que aparte no es un acto de gratitud hacia el presidente del partido y hacia quien fue presidente de la República, y que hoy tiene todavía una aceptación por parte de la gente que orilla el 40%, que es con la misma que se fue del gobierno en el año 2019. O sea que no me parece adecuado esto, no me parece adecuado tampoco que, más allá que, insisto, es una excelente funcionaria, Patricia, yo la aprecio enormemente. Creo yo que como ministro de Seguridad es excelente
y seguramente si hubiera ganado las elecciones también hubiera sido un excelente presidente, pero me parece que en esto se equivoca en generar un cisma, porque me parece que esto se tendría que resolver por los cuerpos partidarios y no haberlo hecho de esta forma. Yo siempre digo que un partido político, vuelvo a repetir, es aceptar las reglas del juego del partido y también tener gratitud al que formó este partido. Yo me acuerdo que empecé con él en CPC, Compromiso para el Cambio, me refiero a Mauricio Macri, y que en muchos casos, bueno, él ha llegado a tener, muchos de los que ocupamos cargos han sido evidentemente no por el dedo de él, pero sí por los órganos partidarios, y evidentemente él nos daba un empujón y nos alentaba. No sé qué opinión tenés vos de esto. Otro tema, ¿no? Importante que se me había quedado, me había olvidado de ese, también una cosa, como decís vos, yo también estoy en desacuerdo en que se haya hecho de esa forma. Pero bueno, no sé cuál va a ser la repercusión, porque como decís vos, no es una cuestión orgánica, sino que es un enunciado, ¿no es cierto? ¿Viste? Veremos cómo... Sí, es un grupo de diputados que en realidad tampoco es ella la que lo ha impulsado, sino que es un grupo de diputados que responden a ella y que se han separado de la cúpula del partido. Se han separado del partido. Ella dice que es porque le hicieron un golpe de Estado, que yo no lo llamaría, es muy fuerte esa palabra, no hay que banalizar las palabras, y golpe de Estado es fuerte. Y ella... ¿Pero a quién? Porque ella no es la presidenta del partido. No, el golpe de Estado en la provincia de Buenos Aires a la actual presidenta del partido, que en realidad él no es la presidenta, se eligió, pero el presidente era Jorge Macri. Cuando Jorge Macri pasa a la ciudad autónoma, renuncia al partido, a la presidencia del partido, entonces asume Daniela Rich, que es una excelente mujer, esposa del intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela. Y bueno, y hubo una cantidad importante de dirigentes, más de una docena, que renunciaron al partido, a integrar los cuerpos y a pedir un llamado a elecciones. No hay una situación de acefalía tampoco, pero me parece que manejarnos de otra manera, porque si no al final estamos dinamitando un espacio que fue muy importante, un espacio que cobija a mucha gente hoy, mucha gente que a lo mejor está muy de acuerdo con mi caso con Javier Milei en muchas cuestiones, pero que en otras no. Por ejemplo, por los modos, por la forma de actuar, por la agresividad. Y me parece que eso es, y esto no es en demérito, vuelvo a insistir, de Patricia Bullrich, que ayer obtuvo un éxito muy importante, más allá de los éxitos que tiene en su gestión con todo con la droga y con que ha frenado. Eso hay que reconocérselo, y se lo voy a reconocer siempre. Han desaparecido los cortes de calle, los piquetes, las manifestaciones, sin que haya que darle, ni que se le diera ningún motivo a esta izquierda desaforada que tenemos para decir que hubo represión, esa palabra que utilizan sin saber exactamente su contenido. Reprimir no es matar, es volver las cosas al estado antijurídico, disvalioso, contener, sofrenar, eso es reprimir, no es matar. Pero bueno, Patricia, con el caso Chocobar, con tantos otros casos, ha demostrado que aparte las Fuerzas Armadas le tienen mucho respeto. Ella, cuando algunos equivocados, se lo ha dicho, y tanto en esta gestión como en la anterior, si ve algún caso de corrupción, ella es la primera en denunciarlo, y que vaya a la justicia como corresponde quien comete este acto, pero también hay que respaldarlos. Ayer vimos un policía que mató a una persona que lo estaba agrediendo. La gente, ¿qué es lo que pretende? Que el policía se deje matar, como pasó ahí cerca del Museo Renault, con el policía Roldán, que lo cuchilló una persona. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Por eso esto da para una conversación. Ya tuvo un éxito, que fue que se aprobó el banco de datos genéticos, algo muy importante para las investigaciones criminales. O sea que yo, en el tema de lo que es Patricia como funcionaria, no le saco el sombrero, y no puedo decir siempre que si la tuviera que calificar, la calificaría con
con la nota más alta, porque la actuación de ella ha sido siempre valiente, corajuda, honesta, pero en estos temas, evidentemente, el tema me parece que si se convoca a los cuerpos partidarios, es ahí donde se tiene que debatir la incorporación o no a La Libertad Avanza. Más allá que ella forme parte del gobierno, que me parece muy bien que él haya sido designado, que haya pensado en ella. Yo creo que cualquier gobierno de cualquier signo político, si quiere hacer las cosas bien en seguridad, la tiene que tener a ella en el más alto cargo ministerial en el área. Pero en este tema me parece que se pueden haber hecho las cosas de otra manera. Como se formó Cambiemos, ¿no es cierto? Sin que Claro. nadie perdiera su identidad, sino varios partidos, digamos, detrás de una línea de pensamiento. Y así fue que la los unía, convención ¿no? radical de Gualeguaychú, con todos los problemas que tenía, que había algunos que eran muy refractarios a que esto ocurriera. Pero nosotros nos tenemos que ir ya. Y como nos tenemos que ir, yo le quería agradecer a esta radio, a la AM1220, que nos dio la oportunidad en estos 2 últimos años de estar trabajando acá, pero que por razones personales, profesionales nuestras, no vamos a poder continuar con este ciclo, por lo menos en esta radio, por razones profesionales y políticas y académicas, más que nada profesionales y académicas. Así que bueno, nos despedimos, un saludo enorme a Marbazo, por supuesto a Gerardo, a toda la gente de acá de la radio. Sería muy extenso y las omisiones podrían ser injustas. Así que bueno, lo mejor para ustedes y muchísimas gracias. Y la verdad, yo hace poco que estoy unido al grupo, pero ha sido un placer para mí, un honor poder trabajar con todo este grupo humano. Así que bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias y nos por vamos todo. hasta pronto si Dios quiere. Chao.